Bueno, gracias Maggie. Vamos a tomar contacto contigo más adelante entonces. Y ya nos metemos en una de las entrevistas centrales de hoy, porque había mucha expectativa anoche respecto a los anuncios y a la conferencia de prensa que iba a hacer el presidente de la República, porque tenía mucho foco puesto en el tema educación y particularmente en las clases. Había expectativa sobre eventuales anuncios que podía hacer el gobierno respecto al reintegro de clases. Bueno, anoche el presidente habló que está previsto que a partir del 22 de abril, en escuelas rurales del interior del país, más allá de aquellas que están ubicadas en el departamento de Canelones, es decir, más de 900 escuelas rurales en todo el interior, las clases entonces a partir del 22 de abril comenzarán en forma paulatina, con la salvedad de que es de manera voluntaria, en tanto los padres entiendan que quieren mandar a sus hijos a clases. Para el resto de la educación primaria, secundaria y terciaria, el presidente dijo, también UTU, el presidente dijo que no hay fechas, no quiere fijar fechas. Y vamos a hablar con la Federación Uruguaya de Magisterio qué les parecen los anuncios de anoche. Así que es un gusto que nos acompañe esta mañana Elvia Pereira. Gracias por venir, gracias por acompañarnos. Un gusto, como siempre. Bueno, ¿sí o no a lo que dijo el presidente anoche? Bueno, yo creo que no está en un sí o un no. Está en cuáles son las coherencias que se tienen al anunciar que nos quedamos en casa, que esta pandemia solamente se puede revertir si todos estamos en casa, nos ayudamos entre todos y a la vez y contradictoriamente estamos abriendo centros educativos donde el personal, tanto docentes como no docentes, y niños usan, por ejemplo, el transporte público para trasladarse de centros urbanos, de ciudades, hacia los lugares donde hoy no está la enfermedad. Es para nosotros altamente contradictorio si decimos una cosa, si se dice algo, si inclusive se está pensando en medidas más profundas sobre el aislamiento social y por otro lado se dice trasládense para ir a las escuelas rurales, no solamente maestros y funcionarios, porque también se trasladan niños, porque aquello de que los niños rurales todos van a caballo a la escuela rural, sí, algunos pueden trasladarse y lo hacen, pero otros lo hacen con el transporte interdepartamental. Aquellos ómnibus que en su inmensa mayoría salen de Montevideo y van subiendo y bajando pasajeros a lo largo del camino hasta llegar a su destino. Claro, yo cuando ayer se hizo ese anuncio, rápidamente en redes, sobre todo que se vio la discusión planteada, se hablaba de, se esgrimía como elemento a favor de que el medio rural es distinto al de los centros urbanos. Además, bueno, vos sabés muy bien la cantidad de chiquilines que están en las escuelas rurales es sensiblemente inferior. Si hablamos de que hay más de 900 escuelas en el medio rural y son unos 10.000 chiquilines, promedialmente te da unos 10 niños por escuela rural. Serán en algunos casos 20 o 30 y en otros casos 5, obviamente con las disparidades de cada escuela rural. Pero el promedio serían unos 10 chiquilines por escuela. Que la forma de transporte, obviamente yo no voy a hacer esa caricatura de que todos los chicos en las escuelas rurales van a caballo, muchos sí, por supuesto, pero también van en bicicleta, los llevan los padres en moto y otros también utilizan el transporte público que hay en los departamentos y en las localidades para ir a esas escuelas. Se decía como que no es lo mismo que si sucediera eso en los centros urbanos. ¿Ustedes entienden que eso no es así entonces? No, efectivamente, eso que tú señalas en cuanto a la cantidad de población, es claro, sería necio decir que el movimiento va a ser igual o es igual en una zona rural que en una capital departamental, incluyendo zona metropolitana del Uruguay. Ahora, que sí existe una mayor movilidad, estamos hablando
al tomar tus datos, son 10.000 niños, son más de 1.500 adultos, docentes y funcionarios que no viven en esos lugares en su inmensa mayoría. Claro, algunos sí, pero son los menos. Son los menos. Por las lejanías y todo lo demás, no se quedan toda la semana en la escuela. Digamos. Efectivamente, que van a estar, además tienen sus familias, además están en contacto con otros. No se entiende en aquellos lugares rurales donde hoy no hay contagio. Y algunos compañeros anoche nos decían que no es que no haya en ningún lado, no está la enfermedad hoy en ningún lugar, pero sí hay personas de zonas rurales en Rivera que están en cuarentena, por ejemplo. O sea que ya tuvieron algún contacto. Entonces no se entiende la disparidad y la contradicción entre quédate en casa y cuídate y a la vez abrir las escuelas y que aquel papá o mamá que decida mandar a su hijo que vaya a exponerse, a estar en contacto con alguien que puede ser vector del contagio. Y más aún, permíteme Danilo, más aún sabiendo, y que es público, que los maestros y las maestras están llegando con todos los contenidos pedagógicos de la manera que pueden. Eso quería preguntar, ¿están llegando a todos los niños? Porque, bueno, ayer quedó planteado en cuanto a que, por ejemplo, los chicos que están en el medio rural de pronto no tienen las mismas posibilidades que los chiquilines que están en los centros urbanos por tema de conectividad, por tema de accesibilidad. El otro día habrás visto una nota que salía del diario El País con algunos relatos de chicos que tienen que ir hasta un cerro para tomar conectividad con su laptop, con su computadora, para poder acceder a los trabajos. Es decir, ¿están teniendo las mismas posibilidades hoy de trabajo a distancia los niños del medio rural que los de aquellos centros urbanos? Habría que profundizar un poquito más en el conocimiento de cómo están llegando las maestras a estos centros rurales, a estos lugares alejados. Así como vemos que puede existir esa posibilidad que van a un cerro a conectarse, acá en Montevideo vemos que van con la ceibalita a las puertas de las escuelas a conectarse. No es que cada uno en su casa tiene la conectividad a disposición como podemos pensarlo tal vez en otros contextos. Que la desigualdad existe, existe, pero esta desigualdad no solo está dada a nivel educativo, sino también está dada a nivel social. Eso existe en el Uruguay, no lo podemos desconocer y nosotros no lo desconocemos. Ahora, se sabe de aquellos maestros que a través de la radio están llegando a las distintas zonas rurales, llegan a través de la radio. También se sabe aquellos que, ha salido también públicamente, han dejado la actividad o las actividades en la portera de alguna residencia de los chiquilines para que los chiquilines lo hagan. Que el maestro está buscando la forma, claramente, y las autoridades lo saben. No solo lo saben, lo reconocen. Que hay algunos... Bueno, ayer el presidente lo reconoció y lo agradeció en la conferencia de prensa. Lo reconoce. Entonces, ¿cuál sería el argumento para decir, porque no es pedagógico? Y si es pedagógico, dígalo claramente. Es un argumento pedagógico. Estoy poniendo la educación por encima de la salud. Pero dígalo. Es claro. Entonces, si para nosotros y para la ciudadanía y todo lo que se escucha es la salud, es lo primero, cuidémonos, bueno, enfoquemos a esto de la salud, ¿no? Pensemos solamente por un instante en esas zonas rurales donde los sistemas de salud también son distintos en cuanto a la llegada. ¿Qué pasa si alguien se enferma ahí? ¿Va a tener las mismas posibilidades que si estamos en un centro poblado o en la capital? Y no, porque tiene que recurrir a una policlínica, a un centro más cercano. Los más cercanos muchas veces son algunos tantos kilómetros para llegar. ¿Existe una respuesta adecuada a eso? ¿Por qué focalizar en las escuelas rurales? Es lo que nosotros no tenemos esa respuesta. ¿Ustedes fueron consultados por el presidente del CODICEN de la ANEP en el marco de todo esto, antes de estos anuncios? ¿Lo charlaron o no? No. ¿No fueron ni siquiera informados?
Nosotros lo que hicimos el viernes, cuando el presidente de la República, el viernes anterior, anunció que iba a haber el miércoles algún anuncio, inmediatamente enviamos como coordinadora de sindicatos de la enseñanza una nota al presidente del CODICEN pidiendo ser recibidos. Ayer, cuando el presidente del CODICEN me llama para decir que estaban pensando la posibilidad de un reintegro alrededor del día 20, no dijo alrededor, dijo el 20 de abril, después fue el 22, pero el 20 de abril ni profundizó en cuándo, ni profundizó en quiénes, ni consultó, simplemente informó que eso se estaba pensando y que se harían anuncios a la noche. Recibimos el anuncio igual que todos los ciudadanos, no tuvimos otras diferencias, ni fuimos consultados, ni fuimos. Calculo, pero calculo que hasta ni siquiera se consultó a las familias rurales que están pensando sobre esto. ¿Qué decían los WhatsApp anoche después de esto? Las largas horas, no solo los WhatsApp, las llamadas telefónicas, las 30 filiales que integran la federación de una forma u otra se comunicaron con nosotros. ¿Qué dijeron? Y es contradictorio. Es impensable, no entendemos los motivos, no sabemos cuáles son las razones por las cuales nos van a poner de vectores, de posibles transmisores de una enfermedad, cuando hoy todo dice que de esto salimos y nos quedamos en casa. No lo podemos entender. Ha generado una variedad de emociones, ¿no? Desde la negatividad rotunda, ahí no voy, estos compañeros, compañeras tienen familia, también están sus familias, que están en contacto con ellas. No es pensar, vamos a la escuela rural, nos quedamos toda la semana. Sí, eso en algunas escuelas pasa, pero no es en la mayoría. El maestro va y viene, el auxiliar va y viene, está en contacto con otros. Entonces, ¿por qué focalizar en un lugar donde la enfermedad no está hasta ahora? ¿Por qué exponer esto así? ¿Por qué exponer a los maestros y a los funcionarios a subirse a un colectivo, a un ómnibus de transporte, ir hasta un lugar donde voluntariamente el padre dirá si manda o no manda al niño? ¿Qué van a hacer? Bueno, en principio la federación va a estar, esto fue pocas horas, ¿no? Estamos hablando de un anuncio de ayer a última hora de la noche a hoy, bueno, que nos tienen acá. Vamos a estar analizando en profundidad, acá la voz la van a tener las filiales que están en territorio. Son ellos los que van a tener la voz de los que diariamente están y acuden a esas escuelas. O sea que estás diciendo que van a dejar librado a que cada filial haga lo que entienda oportuno. Yo lo que digo es, no voy a adelantar una definición, claramente el secretariado ejecutivo aún no se reunió, vamos a estar discutiendo en el secretariado. Te pregunto porque tal vez cada región puede llegar a ser distinta. La mirada. Puede llegar a pasar eso, puede llegar a haber una única definición que es la que englobe la mirada de todas las filiales. En principio te diría que no hay variaciones, en principio de lo que recibí anoche hasta largas horas de la noche de posiciones de las distintas filiales. Pero claramente esto hay que analizarlo, hay que profundizarlo para tomar una definición conjunta como federación. Esos chiquilines, muchos de ellos, obviamente porque llegan a la mañana y se van a la tarde, comen en esas escuelas rurales. Hoy no tienen, digamos, ese alimento, ¿no? Las autoridades definieron que así fuese, ¿no? Que se cerraran las escuelas rurales. Pero si fuera por el alimento, pero no fue eso lo que se manifestó. No, claro, te estoy preguntando, digo, cuál es la realidad de esos chiquilines. O sea, los chiquilines cuando van a esas escuelas rurales comen en la escuela. O sea que estamos pensando que también, si se reintegraran, también el servicio de alimentación que hace que otras personas, los proveedores, la forma de trasladar esos alimentos que después se van a confeccionar, porque no creo que estén pensando en un sistema de vianda en el interior tan profundo. Claro, es difícil de imaginárselo. Es difícil de imaginárselo. O sea que también va a involucrar a otras personas esa movilidad que hoy no está siendo tal. ¿Está pensado, han hablado, les han consultado de dar clases a través de la televisión? No, nosotros le propusimos a CODICEN. Ah, ¿surgió de ustedes la propuesta esa? Claro. Ajá. La propuesta la hizo la esto? Federación al CODICEN saliente
la figura del profesor Wilson Neto, luego la recoge el presidente de Codicen actual y quedó como que iba a ser los enganches necesarios para que esto se dé. Sabemos que a través de radios comunitarias se llega a las poblaciones rurales, a través de WhatsApp, de su propio teléfono personal, los maestros y las maestras están llegando a las zonas rurales. Claro que seguramente hay un grupo de niños que aún no se están conectando. Es posible que eso suceda. El esfuerzo y el compromiso de los maestros y funcionarios estuvo desde el primer instante. Tengo que cerrar, porque no tengo mucho más tiempo, pero te quería preguntar por la disparidad educativa que pueda haber entre todo el elenco de chiquilines de primaria en función de esta situación, ¿no? Es decir, aquellos que están más conectados y reciben mayor cantidad de trabajo o que hacen mayor cantidad de trabajo en este modo a distancia con las computadoras, aquellos que no. ¿Cómo queda esto? ¿Cómo ensamblar este? ¿Es un año perdido este? No, claramente que no. No es un año perdido. Ahora, eso que tú planteas, hay que pensar en los procesos. Los procesos educativos en las personas y en los niños se dan siempre de forma dispar. Siempre se dan, no solamente por la llegada, sino porque inclusive desde las desigualdades de origen que te condicionan los aprendizajes. Entonces, pensar esto en algo recortado... ¿Esta situación no lo agrava, esa disparidad? Y esta situación no lo favorece. No favorece que no exista esa disparidad. Nosotros nos preocupa mucho esa disparidad. Ahora, ¿está la educación antes que la salud o está la salud antes que la educación? Y en el cierre te pregunto, ¿qué condiciones tiene que haber para que ustedes se sientan con la confianza necesaria para decir, bueno, podemos empezar? Mensajes claros desde el gobierno. Mensajes que vayan en una única dirección. A toda la población y a toda la ciudadanía. ¿Para vos no ha sido claro el gobierno en los mensajes? Hasta ahora, salvo hasta ahora había sido claro. Quedémonos en casa, cerremos las plazas públicas, las playas, quedémonos en casa. Esto no. Esto no. Esto es abrir puertas al trasiego posible de infectación. Entonces, es difícil de entender estos mensajes contradictorios. Muchas gracias por haber venido esta mañana y bueno, que vamos a estar atentos obviamente a lo que resuelvan. ¿Cuándo tienen previsto reunirse? Y lo antes posible. ¿Hoy, mañana, en estos días? Sí, en estos días, claramente. Gracias, Elvia. Por favor, a las órdenes. Cerramos la entrevista con Elvia Pereira esta mañana.